En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, vamos a continuar. Hay una corrección que tengo que hacer en cuanto al tema de cada capítulo. Habíamos visto que son un conjunto, capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Y vamos a aclarar bien. El capítulo 6 de Romanos, como hemos visto, presenta el remedio del creyente. El capítulo 6 presenta el remedio del creyente. El capítulo 7 presenta la enfermedad y lamento del creyente. Capítulo 7 representa y presenta el Espíritu Santo, el lamento o enfermedad del creyente. Y en el capítulo 8 presenta, este es el capítulo de victoria en victoria, presenta la victoria del creyente. Esa victoria es en Cristo Jesús y a través de la obra y el poder del Espíritu Santo. Así que vuelvo a repetir, capítulo 6 presenta el remedio del creyente. El remedio es la muerte y resurrección con Cristo. Es reconocerse así, considerarse. Capítulo 7 presenta la enfermedad, presenta la lucha de las dos creaciones. Capítulo 7 presenta la enfermedad y vemos el lamento del creyente cuando es sincero, porque quiere agradar a Dios. Sin embargo, está la carne oponiéndose. Y el capítulo 8 encontramos que obtiene la victoria a través de la obra y el poder del Espíritu Santo en su vida. Ese capítulo es muy precioso. Y así habíamos visto, vamos a volver por un momento al capítulo 6. Dice en el verso 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo que sirve al pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si muere el esclavo, el amo ya no tiene más esclavos. Y la carne fue puesta a muerte en la cruz para que el creyente no sirva más al pecado. Nuestra parte es saber, y la mayoría de los creyentes no sabe. Predica la salvación, predica acerca de muchas cosas, de la sanidad, de la liberación, pero poco hablan de la victoria sobre la vieja creación. La mayoría de los hermanos no predican el Evangelio completo, entonces no conocen la verdadera liberación. Entonces viven una vida religiosa porque presentan mandamientos. El creyente es salvo por la fe, pero luego le presentan una lista de mandamientos para hacer y no hacer. Y así por su esfuerzo, por su religiosidad y moralidad, el creyente vive una vida exterior, una vida superficial, pero no es la verdadera vida espiritual. Porque la verdadera vida espiritual es la vida resucitada de Cristo en su manifestación en nosotros. Es una vida que es la vida vieja reformada. En Gálatas capítulo 2, en el verso 20, Gálatas capítulo 2, en el verso 20, el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mi vieja creación fue crucificada cuando Cristo fue crucificado. Si no dice, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, como nuestra cabeza, nos llevó a la muerte, pero a la muerte en el primer Adán. Y Cristo, como nuestra cabeza, nos ministró la vida, su misma vida. Su muerte, nuestra muerte, y su vida, de ahora en más también, es nuestra vida. Por eso es muy importante contar esta muerte como un hecho real y verdadero para cada uno de nosotros. El pecado no va a ser vencido por nosotros, por tratar de esforzarnos o por tratar de cambiar, sino que el pecado fue vencido en la cruz. Y lo que necesitamos es reconocer esa victoria. Por eso vemos que la justificación y la santificación son dos hechos diferentes. La justificación es un hecho de fe que ocurre en un momento. La santificación es un hecho de fe que ocurre progresivamente a medida que nos vamos identificando con nuestra nueva cabeza. O sea que en sí nuestra identificación con Cristo va a traer la victoria sobre la carne. La victoria viene por identificación de fe. Y esta identificación de fe produce obediencia o también, como la llamamos nosotros, santificación o vida práctica o experiencia, una experiencia de victoria plena en el creyente. Pero esto tiene su raíz en la identificación. Nos identificamos con Él, nos reconocemos como Él. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado, porque no puede pecar. Y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él. Esa es la otra parte de nuestra provisión. La provisión fue hecha en la cruz, por un lado la muerte, pero por otro lado también Cristo resucitó al tercer día. Y así como hemos muerto con Él, la provisión es viviremos con Él. El creyente que se identifica con Cristo en su muerte y luego en su resurrección comienza una nueva vida, una nueva etapa en su vida, porque él se cree y se piensa a sí mismo por la fe una vida resucitada. Ya no se ve como una vieja creación. Y esto, hermano, es precioso. Porque cuando entramos delante de Dios, siempre vamos a entrar con confianza. Bueno, estamos repasando hasta donde hemos visto, verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere porque Él resucitó en una vida ausente del pecado. Él resucitó en una vida ausente del pecado, en un cuerpo donde ya el pecado no mora. Y sabemos que Cristo fue un santo ser. Pero ¿por qué murió el Señor? Bueno, porque Él llevó nuestros pecados. En su cuerpo cargó todos los pecados del hombre. Pero resucitó en un cuerpo de gloria. Y dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos. Otra versión dice, cuente como seguro. Así cuando nos consideramos, contamos como algo seguro.
que nosotros hemos muerto al pecado, pero a la vez vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La provisión tiene una parte negativa, que es la muerte, y una parte positiva. Primeramente, reconocernos muertos para luego reconocernos vivos. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Bueno, ya el pecado no puede reinar en el cuerpo, no tiene derecho, porque ya no somos del pecado, ya no estamos bajo el régimen del primer Adán, no tenemos nada que ver, estamos bajo el reino de Cristo. El Señor resucitó y dice en el capítulo 5, en el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por causa de la transgresión de Adán, bueno, la muerte, el pecado, reinó sobre el hombre. Pero por causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el pecado fue puesto delante de todos como un usurpador. Cuando el pecado quiere usurpar poder en la vida del creyente, bueno, está ocupando un lugar que ya no es suyo, porque el creyente ya no es contado como pecador, ni es contado como una vieja creación, pero todavía está en este cuerpo, y ahí viene la batalla. Pero dice, no reine, no debemos darle la prioridad al pecado. El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La concupiscencia es el deseo fuerte que tiene la vieja naturaleza de pecar. Esa es la concupiscencia, es el deseo fuerte, vehemente, que tiene de practicar el pecado. Y dice el verso 13 también, ni tampoco presentéis, dice, vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia o de iniquidad. Sino, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así vemos cómo el creyente viene y se presenta ahora, reconociendo que está bajo una nueva cabeza. Esta es nuestra parte, hermano, y esta parte es una parte que muy poco se habla en los púlpitos. Siempre hablamos de cómo hacer, cómo tratar de esquivar el pecado, pero muy poco hablamos de que hemos muerto al pecado. Y hermano, de tanto que vamos a hablar esto, usted se lo va a creer. Sí. Ahí va a venir la victoria, porque va a venir por fe. De tanto que un día nos predicaron del Señor, hemos aceptado al Señor. La palabra tiene que producir fe. Por eso nuestros mensajes son diferentes. No son mensajes listas largas de reglas. Sí, son parte, y nosotros reconocemos que, bueno, en el Evangelio hay una parte muy importante que es la vida práctica. Pero eso se va a llevar a cabo y se va a originar en esto. La base es esta, la muerte, nuestra muerte y nuestra resurrección, nuestra identificación con el Señor. No busquemos de otra manera. Es un asunto de fe. Entonces, como es de fe, es de gracia. Y no es nuestro, es del Señor. El Señor va a obrar, la obra del Señor en nuestra vida. Nuestra parte, dice, es no presentar vuestros miembros al pecado. No debemos ponernos al servicio
del pecado, porque el pecado ya no es nuestro Señor, sino presentarnos reconociendo que Cristo es nuestra cabeza. Dice, vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos. Somos vivos para hacer la voluntad de Dios. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Por más que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios le considera muerto. Pero al creyente Dios le considera vivo. Entonces nos presentamos, nos reconocemos de esta misma manera y nos presentamos como vivos de entre los muertos, y ahí vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así habíamos visto el cuerpo, que es lo último que se rinde. Porque el pecado no será amo de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia, bajo un nuevo régimen del Espíritu. Y vuelve a decir verso 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vuelve a hacer la misma pregunta que en el verso 1. Seguiremos pecando porque, ya no estamos bajo la ley y, ya Dios nos ve como una nueva creación. En ninguna manera, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nosotros hemos sido libertados del poder del pecado por la fe. Y dice en el verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Antes éramos esclavos del pecado, mas ahora nos presentamos como esclavos de la justicia. Por eso dice, ya sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Hay un reconocimiento que todos nosotros necesitamos hacer. Nosotros somos puestos en libertad por el Señor Jesucristo. Pero otra vez, en esa libertad nos volvemos a entregar al Señor como esclavos para obedecerle. Pero a diferencia de la esclavitud del pecado, esta esclavitud y este servicio llega a ser por amor. Ya no es por imposición. El pecado domina al hombre y el hombre quiere dejar sus vicios, quiere dejar sus amarguras, quiere dejar de mentir, de hacer o de practicar muchas cosas y no puede, porque el pecado le domina. Sin embargo, el Señor nos libertó del poder del pecado. Él nos libertó, puso a muerte la vieja creación. Y hoy, como una nueva creación, reconociéndonos una nueva vida, nos presentamos delante de Él. Y le decimos, Señor, aquí estoy. Dice en Romanos capítulo 12, podemos leer bien y más claro allí. Romanos capítulo 12, en el verso 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Note que es un ruego. Dios podría ordenar, ya que Él pagó por nuestra libertad, pero la gracia es tan conquistadora, y la gracia sabe que va a terminar conquistando por amor nuestro corazón. Entonces, la gracia ruega. Qué diferente el ministerio de la gracia. Nos ruega. Y dice, por las misericordias de Dios, por todas las provisiones hechas a nuestro favor, no por nuestra justicia propia, no por nuestro esfuerzo, sino que nos ruega por las misericordias de Dios,
que nos presentemos a Dios como un sacrificio, nos entregamos a Dios y reconocemos que somos de Él, reconocemos que somos suyos, pero nosotros mismos, esto no es una imposición, sino de nuestra voluntad hacemos, así como hizo María, que fue y derramó el vaso de alabastro, el perfume de nardo puro derramó, rompió el vaso, y note que no destapó y echó un poquito. Judas hubiese estado muy contento que hubiese derramado algunas gotas nomás, y por lo menos deje la mitad para vender, y después él sacaba. Pero note que ella entendió que todo era del Señor, y ella dio todo, ella se entregó por amor, y eso es lo que produce la gracia, obediencia por fe que obra por amor. Por eso en Gálatas volvemos a ver la manera del Señor, no es una imposición. Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, en el verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Esto era todo un esfuerzo que el hombre hacía, era doloroso. Ni siquiera la incircuncisión. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, que trabaja, que hace por amor, por el amor. Esta es la vida de la gracia, es reconocer que el Señor hizo una obra y por amor al Señor otra vez, creemos que el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso dice, con Él también estoy crucificado, Pablo. Note que siempre está el amor, siempre va a estar la fe. No es un asunto de deber. Ahora nosotros debemos, dice la legalidad. Nosotros, muchos hermanos sienten deber, y Pablo habla de ser deudor, pero está hablando otra vez de una deuda de amor. Ahora más adelante vamos a ver que Pablo sentía que estaba bajo una ley. Y dice en el verso 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, dice, a aquella forma, aquel símbolo de doctrina, a la cual fuisteis entregados. Acá está hablando del bautismo. Todo creyente pasa por las aguas y si no es creyente y es bautizado, es un pecador en remojo. Pero el creyente, cuando pasa por las aguas, pasa con gozo, porque dice, yo también he sido puesto a muerte y me levanto en una vida resucitada por la fe. Y se entrega con gozo y hace ese paso de fe. Y dice Pablo, dice, pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido. Fuimos entregados a muerte. Y fuimos entregados realmente no solamente a muerte, sino que por medio de la resurrección de Cristo hemos sido entregados a la gracia de Dios. Por medio de nuestra muerte, bueno, el viejo hombre fue puesto a muerte, pero por medio de la resurrección, la gracia a hoy es nuestra ama. Esta es una nueva manera de vivir por fe, cuando nosotros realmente reconocemos nuestra resurrección con Cristo. Mientras nosotros estamos en este cuerpo, hermano, va a morar el pecado en nosotros. Va a morar el pecado en nosotros. Pero nuestra parte es creernos muertos al pecado y considerarnos muertos, presentarnos a la vida, presentarnos, es un asunto de fe. Y dice, y libertados del pecado, verso 18. Note cómo dice acá, el creyente es libre.
Todo creyente es libre del pecado, aunque quizás todavía no goce su libertad. Porque acuérdese que todo es por fe. Estábamos hablando con el hermano Eliseo el otro día en la puerta y me decía, claro, dice, porque la justicia, dice, en el Evangelio se revela por fe y para fe. Amén. Todo es por fe. Todo es por fe. Hermano, todo es por fe. Acá no hay nada en que podamos hacer algo. Decía el hermano Willy cuando predicaba, decía el otro día, que solamente le quedaba mirar lo que Dios hacía en el pacto de Dios. Dios hizo todo. Y Dios ha hecho todo, hermano, para que nosotros podamos vivir. Pero nuestro asunto es creer, nuestra parte, lo único que podemos hacer es considerarnos, es ver a ese Cristo crucificado y decir, yo también estoy crucificado con Cristo. Porque esa es la victoria. Porque la fe es la que vence al mundo, el pecado y al mismo Satanás. Somos vencedores por la fe. Hermano, pero no creemos en nosotros mismos. Yo sé que, hermano, yo soy vendido al pecado, dice Pablo. No tenía confianza en su carne. Pero dice, gracias doy a Jesucristo, dice. Gracias doy a Dios por Jesucristo, dice. Hermano, la victoria es por fe. Es nuestra. Bueno, verso 19. Y dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. La debilidad que tenemos está en nuestro cuerpo. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, la carne va a morar. Pero cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado, esa humana debilidad se va a terminar. Pero, hermano, Dios hizo provisión para que mientras estemos en este cuerpo, nosotros venzamos a esta debilidad de la carne, sí, para poder rendirnos al Señor. La carne es débil para rendirse al Señor. Dijo Jesús, no habéis podido velar. Y dice aquí, el espíritu, la verdad, está dispuesto. Pero la carne, hay una canción que mi mamá escuchaba y el hermano decía, pero la carne es débil, decía. Hacía un recitado y yo escuchaba, hermano, y quizá el hermano no entendía realmente lo que significaba. Si nuestra carne propusiera rendirse a Dios, no podría, es débil, porque mora el pecado. El cuerpo solo no puede, pero hay una vida resucitada. Hay una vida resucitada y hay una vida que fue puesta también a muerte. Por eso dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación, para vivir en práctica este evangelio glorioso, presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Aquí estoy, Señor, úsame. Hermano, cuando Dios usa una vida, Satanás no puede usar, porque no se puede conducir un auto de a dos, aunque ahora están los coches de escuela que tienen el freno también del otro lado. Pero fíjese que el volante lo usa uno solo. Cuando nosotros presentamos nuestra vida al Señor, Dios toma el control de nuestra vida. Y en ese momento el diablo pierde el control de la vida del creyente. No es como la autoescuela nuestra vida. Y así, para poder ejemplificar mejor, es así. Bueno, verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado. Otra vez Pablo usa esta frase en pasado. Cuando erais esclavos del pecado. Dice, erais libres acerca de la injusticia. Perdón, erais libres acerca de la justicia. Así era cuando nosotros, esa libertad que teníamos, era una libertad de pecado. Era una libertad de injusticia, de inmundicia. Lo que el hombre llama libertad es pecado y es esclavitud.
Verso 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin del pecado produce tristeza, produce pérdida, especialmente al creyente. Y dice, y ahora os avergonzáis. ¿Cuántas cosas, hermanos, hacíamos antes en la carne? Y realmente ni queremos acordarnos, porque nos da vergüenza. Qué vergüenza, hermano, ¿no? Lo que era nuestra vida pasada. Pero produce tristeza porque hay una nueva vida en usted. Porque si usted no hubiese sido renacido, bueno, seguiría contento, revolcado en su ambiente, en el chiquero. Pero hoy ya vamos entendiendo. Y dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora hemos sido libertados del pecado. Así es para cada creyente. Y hemos sido hechos siervos de Dios. Estamos bajo otro amo, bajo otra jefatura. Y ahora tenéis por vuestro fruto la santificación. Acuérdense que la santificación es la vida práctica. El creyente ya ha sido libertado del pecado y poco a poco eso se va a ir reflejando en la vida práctica a medida que vaya creciendo su fe, a medida que vaya creciendo su comprensión de la obra de Cristo, a medida que esa comprensión de la obra de Jesús va creciendo. Bueno, nuestra parte es apropiarnos, identificarnos. Verso 23, uno de los más hermosos versos, porque la paga del pecado es la muerte. El salario. Antes se pagaba con sal. Y dice que el pecado pagaba, un fiel pagador. Venía el fin de semana y tenía los 6 jornales trabajados, todo en el bolsillo, pero lastimosamente era la muerte. Dice, la paga del pecado es la muerte, pero no es la muerte y todo queda ahí. No está hablando solamente de la muerte del cuerpo, está hablando de la muerte eterna, El pecado paga, el pecado paga. Y en el impío es muerte eterna. Y a veces en el creyente también Dios produce eso en el cuerpo. En el cuerpo. En casos muy extremos. No debemos tampoco poner en nuestra mente que todo pecado o que toda enfermedad o que toda circunstancia difícil en una vida sea por pecado, porque eso es legalidad también. Después estamos juzgando todo así. Pero sí, hermano, el pecado lleva a la muerte. Pero en el caso del hombre a la muerte, en el caso del hombre sin Cristo, a la muerte eterna. Una muerte eterna. La separación eterna de Dios, porque si la paga del pecado es muerte eterna, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Entiende? Los dos resultados son eternos. En el hombre natural y en el hombre espiritual. En el hombre natural, el pecado conduce a la muerte eterna. Y en el hombre espiritual produce la vida eterna. La dádiva. Note que en la gracia, la vida eterna no es por salario, no es por trabajar, es una dádiva, un don o regalo. La vida eterna y todo lo que ella trae, acuérdense que dice la palabra, juntamente con Él nos dio todas las cosas. La vida eterna y todo lo demás es un don o un regalo. Es el regalo de Dios. Vida eterna, dice otra versión, en unión
a Cristo Jesús. En unión a Cristo Jesús. La muerte eterna será la separación de Cristo por la eternidad. La muerte es para el hombre natural, para el hombre que muere sin Cristo, es la separación eterna de Cristo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en comunión con el Señor, en una unión con Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Así que podemos leer en Apocalipsis 20, en el verso 14. Podemos, por lo menos un verso ahí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Acá está hablando de los impíos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la condenación, la separación eterna del hombre de su Creador. Hermano, Dios creó al hombre para estar en comunión eterna con el hombre. Pero por causa de que el hombre se ha corrompido y por causa de que el hombre no ha aceptado el rescate, en definitiva, el hombre no va a ser condenado por sus pecados, porque los pecados fueron arreglados en la cruz. Pero el hombre es como que usted está secuestrado y está en manos de su secuestrador. Y viene Dios y dice, aquí yo doy mi hijo en rescate por usted. Y usted dice, no, yo me quiero quedar con el secuestrador. Está el síndrome de Estocolmo. Porque la paga, el rescate estaba, pero el hombre no recibe el rescate, no acepta a Jesús. Jesús vino y murió en rescate por todos, murió por todos, pero el hombre no acepta el rescate. Quiere seguir, dice yo, mi mamá, mi abuelo, mi tía, hasta mi perro es católico o del gauchito y era de esta religión. Y bueno, y quiere seguir ahí. Entonces, ¿qué puede hacer Dios si Dios ya dio a su hijo? Dios ya dio el rescate. Así que bueno, la dádiva de Dios. Este es el Dios de toda buena dádiva. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? ¿Cuántas cosas, hermano, nos ha dado Dios? Pero Dios no nos cobra. El creyente no tiene que cobrar tampoco el Evangelio, porque Él nos ha dado dádiva. Nada se cobra, hermano. Lo que Dios nos ha dado, damos, y si no tenemos, no podemos dar. Pero siempre damos de pura gracia, porque el Señor nos dio. Ese es el Dios que viene y dice, venid a los que no tenéis dinero y comprad sin dinero, dice. Vino y leche. Y venid y sacad agua, dice, del pozo de la salvación. Pero siempre vemos a algunos pastores peleando por el agua del pozo. Como en el tiempo de Moisés. Como en el tiempo de Isaac. Siempre se quieren apropiar, hermano. Pero qué bárbaro, la dádiva de Dios. Tenemos que tener en cuenta la dádiva de Dios. Totalmente gratis. Y bueno, como dijimos, el capítulo 7 de Romanos presenta la enfermedad del creyente, o también el lamento del creyente. Pero antes, desde el versículo 1 al versículo 6, presenta 3 leyes. Desde el capítulo 7, versículo 1 al versículo 6 de este capítulo 7, presenta 3 leyes que el apóstol Pablo va a utilizar para poder describir cómo nosotros somos libres del primer Adán, de su naturaleza y de la ley. Toda ley tiene rigor y fuerza de ley, pero
Como dice en el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre? Pero dice, entre tanto que éste vive. Y presenta 3 leyes. La primera ley que presenta es la ley universal del matrimonio. Es una ley que conocemos todos. Y usa esta ley para mostrarnos cómo la nueva creación no está bajo ninguna ley. Estamos hablando de la parte natural. Y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Acuérdese que el creyente ha muerto en la muerte con Cristo. Y ninguna ley le va a hacer bien. Ninguna ordenanza le va a ayudar. La ley, toda ley, lo único que va a hacer es estorbar y limitar el desarrollo de la vida nueva. La vida nueva tiene otra ley. Y pone primeramente en el verso 2, diciendo, porque la mujer casada, esto es bajo la ley del hombre, especialmente esta ley era bajo el Imperio Romano, dice, está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así, el Imperio Romano se basó para ellos protegían mucho la tierra. Entonces, todo tenía ley. Todo era por papeles. Los papeles que nosotros vemos hoy, bueno, antes no existían. Era todo delante de Dios. Y Dios los unió, dice en Génesis. Pero bueno, ya que estamos bajo la ley, ya que en este imperio hay ley, yo le voy a mostrar, usando esta ilustración, cómo usted fue libre de su primer marido. El primer marido que nosotros tuvimos fue Adán. Adán fue nuestro primer marido. Y como nuestro primer marido, nosotros perfectamente le obedecimos y tratamos de agradarle y estábamos sujetos a su voluntad. Pero dice en el verso 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así encontramos que el Señor cumplió la ley. El Señor, primeramente, en la cruz, tomó el lugar del primer Adán. Y acuérdense que el primer Adán, por su transgresión, merecía la muerte. En la cruz, Jesús puso a muerte a esa cabeza, a nuestra cabeza, y nos dejó viudos, nos dejó viudas. Somos viudas del primer Adán. De tal manera que el Señor murió como el primer Adán, pero luego resucitó. Y cuando resucitó como cabeza de una nueva raza, de la iglesia. Y hoy nosotros, con toda libertad, podemos sujetarnos a Él. Porque la ley dice así, tenemos ahora toda libertad. Sin embargo, muchos no reconocen esta unión como real y todavía siguen volviendo a su antiguo marido. Siguen llevándole flores al cementerio. Y cometen adulterio espiritual. Como vamos a ver
Hay dos formas de cometer adulterio espiritual. Cuando nosotros andamos bajo la carne, nos sometemos a nuestro antiguo marido y cabeza, que es Adán. Y hermanos, nosotros ya somos de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Y cuando nosotros volvemos a andar carnalmente, es porque estamos obedeciendo a nuestro primer marido. Otra forma de cometer adulterio y fornicación espiritual es tomando otra cabeza. Como eso vamos a estudiar en 1 Corintios capítulo 5. Bueno, vamos a tomar 5 minutos de recreo.